días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este miércoles 11 de julio del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García, Natalia Mora y Jessica Valera. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quienes tendremos el inmenso placer de acompañarles. Argenis Barreto. Y María Alejandra Trujillo, buenos días. Buenos días, saben que ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través del sistema Dilo. Así es el 3456, tiene un costo de $1 más básico más IVA. Recuerde que tiene que identificarse con su nombre y apellido y mantener un lenguaje respetuoso. También nos pueden enviar mensajes, opiniones a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv. En señal abierta en Caracas 750 AM en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir durante la mañana de hoy. Ayer Suiza congeló cuentas a 11 funcionarios de Maduro, lo destaca el diario El Nacional. Y comentábamos en la tarde que en cualquier país del mundo una información de esta naturaleza provocaría, bueno, al menos una investigación, de ser cierto, para determinar cómo funcionarios venezolanos tienen cuentas en el extranjero. La lista incluye a todos los altos funcionarios que fueron sancionados el 25 de junio por la Unión Europea por violar los derechos humanos y el Estado de Derecho, como la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, el ministro de Industria y Producción, Tarek El Aissami, el ministro de Educación, Elías Cagua, y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello. Bueno, la realidad es que él ya ha sido sancionado en una lista anterior. De esto vamos a conversar sin duda alguna con nuestra primera invitada. Al menos le pediremos su valoración sobre el telón de fondo de la crisis, el impacto social. La Federación Médica aprobó paro en hospitales. A esto le hemos hecho seguimiento. La mayoría de los gremios se han venido sumando por los bajos sueldos de nuestro país en pleno proceso hiperinflacionario. Estamos hablando de un índice de precios que ya supera 40.000%, una situación inédita, al menos hasta junio, según datos de la Asamblea Nacional. Y por cierto, el Parlamento ayer respaldó la lucha por las mejoras salariales. Sobre los derechos humanos, una de las razones fundamentales de estas sanciones, por cierto, por un día más los presos en el helicoide permanecían ayer en protesta, en rebelión, producto de este motín, exigiendo se cumpliera la ley. A propósito de este tema, la Asamblea Nacional también se pronunció, al igual que otras organizaciones, han exigido atención del Ministerio Público con relación a este tema. Y para conversar al respecto, saludamos en la línea telefónica a nuestra primera invitada. Se trata de Adriana Pichardo, ella es diputada de la Asamblea Nacional por el Estado de Aragua, es dirigente de Voluntad Popular, miembro de la Comisión de Política Interior. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra, gracias a ti por el contacto y buenos días a todos los que nos están escuchando. Ya vamos a conversar ampliamente acerca de lo que está ocurriendo nuevamente en el helicoide, la situación sobre todo de los presos políticos, pero antes le pedí una reacción inicial a propósito de esta nueva tanda de sanciones contra funcionarios venezolanos que incluyen a la actual vicepresidenta y a la anterior. La justificación de un país como Suiza, que suele mantenerse al margen de estos temas, es, entre otras cosas, la violación permanente de los derechos humanos en nuestro país. Situaciones como tortura, detenciones arbitrarias, incluso trato inhumano en Venezuela. ¿La escuchamos? Sí, mira, lo que ocurrió ayer en Suiza, pues es la evidencia más clara de que el tema de la violación de derechos humanos en Venezuela es un tema ya del mundo. Los que conocemos sabemos que Suiza es un país que poco, digamos, ejerce acciones sobre otros países, es muy cuidadoso en su diplomacia, y que ya haya dado un paso adelante, que aplaudimos en ese sentido, porque recordamos el país que son sanciones personales, no son sanciones contra el país, no son sanciones contra el pueblo, ¿no? Son sanciones contra los violadores que tienen nombre y apellido de los derechos humanos, los torturadores y los que han cometido actos de corrupción. Sin duda alguna, pues este es el resultado de las denuncias que durante los últimos 5 años hemos venido haciendo arduamente del tema de derechos humanos, de presos políticos, de represión, de persecución, de tortura. Y en ese sentido, pues agradecemos al gobierno de Suiza su preocupación por el pueblo venezolano y tomar adelante esas medidas que simplemente es una demostración más de respaldo
a la democracia, al pueblo demócrata de Venezuela, y un rechazo absoluto precisamente al régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Ahora, diputada, comentábamos ayer que en cualquier país del mundo, evidentemente la situación en Venezuela es diferente, porque, bueno, prácticamente no existe democracia, pero que en cualquier país del mundo sí se señala a unos funcionarios de tener dinero o bienes en otros países como Suiza, esto se investigaría. De hecho, nos venía a la memoria el caso el esposo de la infanta Cristina, por ejemplo, en España, que fue un escándalo. El administrador del Partido Popular también con dinero en el exterior. En Venezuela no es posible, al menos determinar si estos funcionarios, porque ya son varios, tienen o no bienes o incluso dinero en el exterior. La escuchamos. Sí, claro, en cualquier país serio con un sistema de gobierno demócrata autónomo en sus poderes, eso que tú dices estaría ocurriendo inmediatamente si hubiese aperturado una investigación. En el caso de Venezuela, sabemos pues que hay un secuestro absoluto de todos los poderes, a excepción de nosotros la Asamblea Nacional, por parte de Nicolás Maduro y su combo, por lo que es imposible, es inaccesible para los venezolanos y para los diputados, por ejemplo, tratar de hacer justicia en este momento. Sin embargo, todo este tipo de acusaciones y de revelaciones, digamos, a nivel internacional con respecto a bienes y fortunas malavidas por parte de funcionarios del gobierno, pues forman parte del expediente que no será mientras Nicolás esté en el poder, pero inmediatamente después estaremos ejerciendo todas las acciones judiciales, con justicia, en democracia, en paz. No se trata de venganza, se trata de justicia para que todo esto, si ese capital además está fuera y ellos se lo robaron y es dinero maravilloso, pues vuelva a las arcas y al tesoro de Venezuela. Ahora, diputada, a propósito de lo que está ocurriendo en el SEBIN, tiene directamente que ver con el tema de las sanciones, y lo digo porque el anterior vicepresidente, como lo estableció este gobierno en la ley, o lo oficializó, era responsable del SEBIN, como lo es ahora la actual vicepresidenta. Ambos fueron sancionados por Suiza, entre otras cosas, por acusaciones graves de violaciones de derechos humanos, como trato inhumano, torturas y detenciones arbitrarias. Lo uno con lo que está ocurriendo hoy en el helicoide. ¿Qué información maneja usted? Además, ¿cuál es la justificación para mantener a ciudadanos detenidos que incluso tienen orden de excarcelación dictada por tribunales? La escuchamos. Sí, precisamente, María Alejandra, eso es lo más grave, que no hay ningún tipo de justificación y mucho menos información. Estamos en un Estado que comete este tipo de atrocidades, que viola los derechos humanos de esta manera y es incapaz de darle la cara a las familias que están afuera. Ya van 48 horas en que vemos a decenas de familias en la puerta, desesperadas. Eso también es tortura para ellos. Es injustificable, inhumano, irresponsable y totalmente ilegal lo que está ocurriendo. Ya pasó en la primera toma de la primera parte, digamos, en la primera toma que se hizo hace precisamente 56 días atrás, que terminó en esto, desencadenando esto. O sea, ellos, en vez de asumir los errores por los que aquellos jóvenes tomaron el helicoide hace 56 días, que terminó un proceso de excarcelación, en vez de asumir y aprender de allí, no, todo lo contrario. Profundizan la tortura, profundizan el ensañamiento contra quienes se encuentran allí, que me refiero tanto a presos políticos como a presos comunes. Cabe destacar que absolutamente nadie ha recibido visita. No se trata de que unos sí o que unos no. Este estado de aislamiento absoluto es para 250 personas que se encuentran allí. Hoy de ellos 74 son los que se encuentran en esta protesta pacífica y muy digna por sus derechos. Ahí no, ellos no están pidiendo absolutamente nada que no les corresponda. Están pidiendo libertad para los que tienen boletas de excarcelación, que se les cumpla la medida a quienes tienen, como el caso de Gabriel Reyes, un joven, además ni siquiera es preso político, que tiene desde diciembre del 2016 una cautelar, o sea, una medida, de casa por cárcel en el estado Táchira, y lo mantienen secuestrado allí. La salida del menor de edad que sigue allí, y por supuesto el traslado a tribunales y a las otras cárceles que les corresponde, como ya un juez ha previsto para muchísimos de los presos comunes que están allí. Es decir, o sea, esto se mantiene, no hay aprendizaje por parte del gobierno, no hay voluntad de cambiar, de mejorar las cosas, de dar un paso, de un aire de democracia, un aire de que hacen las cosas apegadas a la ley. Por el contrario, cada día profundizan y arremeten más contra quienes piensan distinto. Ya no es suficiente tenerlos injustamente presos, sino ahora aislados, no les permiten que sus familiares les lleven comida, les lleven sus intereses personales, no visita abogados, no visita
familiar, no salir al sol, no pueden salir a tomar aire, no pueden hacer una llamada. ¿Qué clase de sistema es este? ¿De qué estamos hablando? Entonces, claro, el mundo entero se da cuenta de estas cosas porque las atrocidades cada día se profundizan y es inevitable que la comunidad internacional vea lo que está ocurriendo en Venezuela. Ellos ni siquiera, digamos, tratan de esconder la realidad, por el contrario, lo repito, lo profundizan cada día más. Dos inquietudes a la luz de lo que usted dice, diputada. En principio, se conoce la identidad de este menor que, según nos dice usted, permanece en el SEBIN. Y, en segundo lugar, ¿cuántos presos políticos todavía están en el helicoide? Mira, la identidad del menor la conozco, no estoy autorizada por sus padres y sus abogados a hacerlo público por temas de la ley. Sí, y quedan 18 presos políticos todavía en el helicoide, entre ellos, pues, uno de los más conocidos, el joven Loren Salet, quien, bueno, su mamá hace, digamos, llamados desesperados ya, porque para Loren solicitamos su libertad plena. Ya está bueno el ensañamiento contra Loren, salió su compañero de causa, como se dice en términos legales, y a él lo mantienen allí sin ninguna explicación, porque si hay dos personas acusadas de lo mismo y uno sale y el otro no, ahí queda claro que hay un ensañamiento y que efectivamente es un secuestrado político. Ahora, nos decía ayer, diputada, el doctor Omar Mora Tosta, que había un ambiente como de tensa calma a las afueras del SEBIN. De hecho, en uno de los mensajes que trascendió de los presos políticos y se publicó en las redes sociales, bueno, ellos temían por la acción de los cuerpos de seguridad que decidieran entrar a la fuerza. ¿Qué puede comentarnos? Sí, mira, la información que tenemos es a los alrededores, digamos, ya al entrar arriba, en la parte de arriba del helicoide, pero fuera de las instalaciones donde ellos se encuentran, hay un fuerte contingente de la Guardia Nacional. A pesar de que allí, pues, es el comando tanto del SEBIN como de la Policía Nacional. O sea, ya son dos cuerpos que hacen vida allí, que esos son sus sedes, y traen un tercer cuerpo de seguridad para, digamos, atacar o tratar de controlar, además, a personas que en este caso no se puede hablar de motín, se habla de una toma pacífica porque ellos están en una cárcel política con el SEBIN. Es imposible que tengan ni siquiera un chute, no pueden inventar que ninguno, ni los comunes ni los políticos tienen armas. Y de resto, pues bueno, un comando, lo que llaman comando especial del SEBIN, que está dentro de las instalaciones, en el primer pasillo, donde se encuentran las celdas de las mujeres y algunas otras celdas, ya tienen tomado esa parte, mientras que el resto, pues, de la institución, del lugar, lo que llaman las celdas de control, es donde se encuentran estas 74 personas que tienen el control de allí. O sea, hasta ese pasillo ha sido las conversaciones, pero claro, obviamente hay un miedo latente, pues el comando especial del SEBIN se mantiene permanentemente ahí desde el primer momento de la toma, desde el día lunes. Diputada, nos llegan mensajes, preguntas a través del Twitter, le comento alguna. Carmen Castro dice a la diputada, ¿por qué no han discutido la falta absoluta de Maduro? Ella dice, ¿ustedes reconocen o no al Tribunal Supremo de Justicia legítimo? ¿Cuándo van a incorporar a los diputados de Amazonas? Escribe, ¿cuándo nombrarán al Consejo Nacional Electoral? ¿Qué contesta usted a la señora Carmen Castro? Mira, con el tema de los diputados de Amazonas, nosotros no los hemos incorporado por una decisión de ellos mismos. No es una decisión de la Asamblea Nacional, han sido ellos quienes decidieron pues no volver a intentar el proceso de su reincorporación, partiendo de que fueron ellos mismos los que se retiraron. En primer lugar, claro que reconocemos al Tribunal Supremo de Justicia, no hemos recibido formalmente nuevamente esa sentencia. Sin embargo, bueno, recordemos que como nosotros somos apegados a la ley y actuamos de esta manera. El Tribunal Supremo de Justicia y cualquier sala del tribunal se conforman por cierto número de magistrados que lamentablemente hoy no los tenemos en el exilio. Eso es lo que nos ha complicado un poco por un tema de que tenga eficacia, eficiencia y sea real cualquier decisión que tomamos. De lo contrario, con toda la sinceridad del mundo, tal vez a la gente no quiera escuchar eso, simplemente caemos en una acción política que no transcurre, no traspasa y no va más allá de lo que nosotros queremos. No se trata de tomar una decisión por tomarla, se trata de tomarla apegada absolutamente a la ley. Y por supuesto que siempre reconocemos, no lo nombramos nosotros, y vamos a reconocer a los magistrados que se encuentran en el exilio, más eso no conforma el Tribunal Supremo de Justicia a plenitud. Así como aquí hay unos ilegales, hay otros que tienen sus cargos legalmente, que son los que no. Es decir, hay una parte del TCJ en Venezuela
que es legal. La otra parte precisamente era ilegal y es sustituida por los que nombramos que hoy se encuentran en el exilio. Si lográsemos que estuviesen todos juntos, entonces estaríamos hablando de un funcionamiento pleno del Tribunal Supremo de Justicia. Ahora, diputada, sobre este tema se va a hablar mucho en los próximos días, sobre todo cuando se celebre la audiencia, donde se van a ventilar las pruebas en el caso contra Nicolás Maduro, porque lo cierto es que la Asamblea Nacional con 105 votos a favor y 2 en contra aprobó ante juicio de mérito contra Nicolás Maduro. Entonces, ¿en qué contexto hicieron ustedes esto si al final consideran que el máximo tribunal no funciona a plenitud en el exterior? No, lo hicimos sobre todo porque necesitamos el basamento legal para poder apelar, lo que se llama la complementariedad de la ley. Cuando tú no logras obtener justicia en tu país, pero ya la agotaste, entonces vas a instancias internacionales. Precisamente eso es lo que estamos haciendo. Nosotros estamos dando registro y el expediente abierto de todo. No hay acción que no dejemos de hacer. Lo que no podemos es avanzar en una acción que no va a tener el resultado esperado y seguir generando, digamos, una matriz de opinión equivocada entre los venezolanos. Esa es la idea. Sin duda, nosotros aprobamos el antejuicio de mérito porque además es algo que sí nos corresponde como Asamblea Nacional. Y sobre todo para avalar, porque somos el único poder reconocido en Venezuela por la comunidad internacional, poder trabajar de la mano en función de este tema y otros temas de violación de derechos humanos, como lo hemos venido hablando, corrupción y un expediente largo, pues de hechos malos, digamos, de este gobierno, poder avanzar juntos pues con las organizaciones internacionales y empezar a avanzar en el tema de la justicia internacional. Ahora, puede pasar, diputada, y esto, insisto, será motivo de discusión, que la comunidad internacional reconozca al tribunal y no la Asamblea Nacional que lo designó. Se lo digo porque ayer el Senado de Chile acordó solicitar al presidente Piñera, declarar de manera oficial el reconocimiento del Tribunal Supremo de Justicia nombrado por el Parlamento el 21 de julio de 2017. Lo propio ha hecho el secretario general de la OEA. ¿Qué contesta usted? No, repito. La Asamblea Nacional, claro que reconoce a los magistrados que se encuentran en el exilio. ¿Cómo no reconocerlos si son nombrados por nosotros para cumplir el vacío y suplir los cargos de quienes estaban allí de manera ilegal? El tema de nosotros hoy es que no podemos conformar la plenitud del Tribunal Supremo de Justicia, pero bueno, entendemos el tema de la comunidad internacional porque además pues hay una solidaridad automática que le tenemos también nosotros con quienes tuvieron que salir forzosamente del país por querer ejercer y ayudar y contribuir a construir de nuevo a Venezuela. Pero no, nosotros iremos trabajando en función pues de lo que se vaya presentando, no vamos a entrar en contradicciones y tomaremos las decisiones, digamos, y las acciones políticas, porque en este caso se trataría de acciones políticas necesarias y hagamos de la mano con la comunidad internacional. Siempre hemos estado prestos a eso. Lo que no queremos es generar falsas expectativas, porque tú dices, abandonó el cargo y los venezolanos esperan que en 24 horas Nicolás Maduro salga del poder. Nosotros, la Asamblea Nacional, no tenemos cómo lograr que materialice la salida de Nicolás Maduro. Gracias, Adriana Pichardo, por atendernos, acompañarnos estos minutos. Ella es diputada de la Asamblea Nacional, ella es dirigente de Voluntad Popular y miembro de la Comisión de Política Interior, expresando opinión acerca de todos estos temas, las sanciones, lo que está ocurriendo todavía en el SEBIN en Caracas y lo que va a pasar con esta audiencia que se va a celebrar el 19 de julio en Colombia, en Bogotá, contra Nicolás Maduro por el escándalo Odebrecht. Hacemos una pausa, vamos a publicidad. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIL 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Se suma a nuestra mesa de debate Alfredo Romero, él es abogado, director ejecutivo del Foro Penal Venezolano. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, gracias, María Alejandra. Mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca de lo que está ocurriendo en el helicoide, pero antes yo le preguntaría, porque está directamente relacionado su opinión acerca de las acciones de la comunidad internacional para evidenciar lo que está ocurriendo en nuestro país, además para sancionar a los presuntos responsables. Ayer un país como Suiza emitía medidas contra funcionarios venezolanos, incluyendo el anterior vicepresidente y la actual. Ambos responsables del SEBIN, según las leyes que ha aprobado el Ejecutivo, las normativas que ha aprobado el Ejecutivo Nacional. Al anterior se le acusa por graves violaciones de derechos humanos, trato inhumano, torturas y detenciones arbitrarias en nuestro país. Yo le pediría una primera valoración de su parte sobre este tema. Bueno, lo que decían otros países, honestamente jurisdicción de otros países, que para mí es difícil saber exactamente las razones y el sustento legal, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que yo a veces no entiendo, decisiones del propio gobierno que evidencian o que hacen muy evidente las violaciones graves a derechos humanos. Fíjate lo siguiente, ¿no? ¿Cómo tú puedes pedir que no se establezca que en Venezuela existen detenciones arbitrarias con fines políticos cuando, por ejemplo, en el caso del helicoide se encuentran 2 presos políticos particularmente con boletas de excarcelación que no son cumplidas por el SEBIN, organismo que depende directamente de la vicepresidencia? Este es el caso de Fred Mavares y Rey Andrade, que tienen boletas de excarcelación desde agosto de 2016, y precisamente es una de las razones por las cuales se ha llevado a cabo esta protesta o esta reacción interna en el helicoide, ¿no? Hay casos de personas que han sido encarceladas sin orden judicial alguna por el propio SEBIN también, como fue el caso del hijo de Juan Pedro Lares, el caso del hijo de Omar Lares, un exalcalde del municipio Ejido del estado Mérida, quien precisamente estuvo 10 meses encarcelado sin órdenes judiciales. Hay casos de personas desaparecidas, es decir, personas que son llevadas de sus casas o detenidas de alguna forma y no se sabe su lugar de detención o dónde se encuentran, sino por mucho tiempo. Hay evidentemente casos de personas, como también sabemos, casos como el de Loren Saleh, que tiene más de 50 audiencias diferidas, es decir, que no se sabe ni siquiera, o él mismo no ha tenido oportunidad de defenderse porque el tribunal simplemente difiere las audiencias y lleva ya casi 4 años preso sin poder, repito, sin tener ni siquiera una condena y básicamente o probablemente
ya el tiempo que tiene preso es mayor de que el que le correspondería en el supuesto caso de que se condene atención médica que no se le presta a los presos o los detenidos arbitrariamente, que conlleva definitivamente un análisis claro de que existe un esquema indirecto pues de tortura. No se le presta atención médica. Pues, situaciones que ya no es solo el hecho de que se presuma que existen violaciones a los derechos humanos por ejemplo, organizaciones de derechos humanos, sino son situaciones muy evidentes que no permiten ni siquiera que se justifique una situación de ninguna forma, ¿no? Entonces eso claramente trae o puede traer como consecuencia que un país o cualquier persona en el mundo pueda verlo de Venezuela como una evidente y clara violaciones a derechos humanos, ¿no? Ahora, modifico la pregunta inicial. Estas acciones, la detención arbitraria o incluso mantener detenidas a personas con orden judicial que ordena su liberación, conlleva responsabilidad incluso penal de los altos funcionarios, por ejemplo, los vicepresidentes que son responsables en nuestro país desde hace algún tiempo del SEBIN. Bueno, el tema que el SEBIN depende administrativamente o estructuralmente de la vicepresidencia de la República, y eso conlleva que una orden de la vicepresidencia puede pues definitivamente permitir, por ejemplo, que se libere a la persona que tiene una orden judicial de excarcelación. Entonces definitivamente pues hay una conexión directa y una responsabilidad de parte de la vicepresidencia en cuanto a lo que el SEBIN realiza, ¿no? Ahora, a propósito de lo que ha ocurrido en las últimas horas, producto de esta protesta, ¿qué información maneja nuestro invitado? Ayer veíamos las imágenes de familiares desesperados las afueras del helicoide, también representantes de ONG, incluso de la Conferencia Episcopal Venezolana. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, esta es una información muy reciente, aunque no ha sido corroborada. Supuestamente anoche, de alguna forma, el motín concluye en el SEBIN, en el helicoide, lo cual estamos tratando de corroborar. Hasta ahora no ha salido ninguna persona de allí particularmente o que pueda informar específicamente lo que ocurre. Hasta anoche la situación era básicamente la misma, pero equipo del Foro Penal también a los efectos de determinar esa situación, pero supuestamente o pareciera que hubo algún tipo de conversación o de negociación que conllevó a que esta protesta pareciera que concluyera, pero repito, no estamos corroborando exactamente que eso sea cierto, porque hasta ahora no hay información, como lo hemos dicho en varias ocasiones. La protesta de este supuesto motín que ocurrió interno es que las personas han permanecido incomunicadas, en todos los casos, por más de 55 días, ya serían 57 días. En el caso, por ejemplo, de Lorenzo Valer, Mavaris y Rey Andrade, estos polichacados que tienen boletas de excarcelación incluso por más tiempo, han permanecido incomunicados. Entonces no se conoce, digamos que la situación interna, sino de manera pues indirecta a través de estos videos o mensajes que han aparecido de adentro, pero bueno, por eso es difícil determinar ciertamente qué es lo que ocurre. Ahora, a propósito de lo que ocurre, la diputada Delsa Solórzano publicaba carta de los presos que están en el interior del helicoide. Ellos pedían la libertad inmediata de aquellos con boleta de excarcelación, traslados que en teoría ya han sido acordados, atención médica urgente. Es posible que si se corrobora la información, las autoridades hayan cedido a estas peticiones, ¿correcto? Es difícil saberlo, no lo sabemos. Recuerda que aquí en el caso del helicoide, porque nosotros hablamos, nos enfocamos básicamente, y quizás la opinión pública también, más en los presos políticos que en los otros, pero al día de hoy solo hay 11 presos políticos en total en el helicoide, contando uno que tiene libertad bajo fianza, que no ha sido otorgada la fianza, que es Johan Parazarte. Pero hay
un número importante de presos comunes, es decir, de presos que están allí encarcelados por supuestos delitos comunes, que también están sometidos a una detención arbitraria en muchos casos, y que también tienen la misma, digamos, situación, boletas de carcelaciones que no han sido cumplidas, diferidas audiencias, injustificación por lo cual se encuentran detenidos, y precisamente todo esto es lo que ha llevado a la protesta, pero precisamente respondiendo a tu pregunta, eso es lo que se ha venido solicitando, entendemos, ¿no? Entonces no sabemos realmente, porque pudiese ser que se le concede a algunos y a otros no, eso puede considerar que de alguna forma eso haga culminar esta protesta y se le que algunas, digamos, o se le permita estos derechos, o se le restablezcan estos derechos a estas personas, a algunos y a otros no. Pero como te digo, hasta ahora no tenemos información clara, sino esta que te estoy diciendo muy reciente de ahorita, que es la información que me están dando sobre la supuesta conclusión de este motín, pero repito, no estamos totalmente seguros de eso, no hay certidumbre realmente de eso. Ahora, nos decía la diputada Adriana Pichardo hace algunos minutos que tenía información de la presencia de un menor todavía en el interior del helicoide. Ella, bueno, por asuntos legales se negó a dar el nombre. ¿Ustedes tienen información sobre este caso? Menores presos políticos no hay en el helicoide. El último menor fue excarcelado. Lo que hay en el helicoide, y ha habido, son menores, sí, detenidos, presos, por, digamos, delitos, supuestamente delitos comunes, que conocemos que existen allí. Los nombres no podemos dar porque evidentemente son menores, pero sí. Ahora, no como presos políticos. Es decir, dentro del número de 11 presos políticos no hay ningún menor. Finalmente, quiero aprovechar para preguntarle a Alfredo Romero acerca de otros presos políticos, incluso lo que ha ocurrido con los efectivos militares detenidos en los últimos días. Él, en su cuenta en Twitter, daba la información acerca, incluso, digamos, documentaba la información sobre la excarcelación de Ariana Granadillo, esta médico que, bueno, la vinculan sin razón, sin información cierta, con supuestas actividades conspirativas o estar vinculada con personas en el ámbito de estas investigaciones. Yo quisiera su comentario en torno a lo que está ocurriendo con este tipo de casos. Lo escuchamos. Sí, al día de hoy se mantienen en nuestra última lista actualizada enviada a la OEA y a la ONU, que la certifican y verifican 261 presos políticos todavía. Este es un número bastante alto, muy alto, inclusive en comparación con diciembre del año 2017, donde se produjeron supuestas excarcelaciones, ¿no? Al final del año 2017 estamos hablando de 200 y tantos presos políticos, pero nunca este número tan alto. El promedio al día de hoy mensual, porque como hablas del caso de Ariana Granadillo, que fue excarcelada, también encarcelan nuevas personas. Por cierto, antes de ayer encarcelaron, hasta la información que nos han dado, 6 ex policías metropolitanos envueltos o involucrados supuestamente también en estos supuestos planes conspirativos. Entonces, que todavía no han sido presentados, sino uno de ellos solo, a los tribunales militares. Entonces, mientras, digamos, encarcelan personas, encarcelan nuevas, y por eso hablamos de promedio mensual. Y el promedio mensual ahora, que es de 350 aproximadamente, es mucho más alto de el que ocurría antes de abril del año 2017, que era de 100 mensuales, ¿no? Entonces quiero decirte que el número de la represión, la encarcelación por motivos políticos sigue existiendo e inclusive aumentando, a pesar de que excarcelan personas. Esperamos, y quiero decirte que la excarcelación de personas siempre ocurre. Es decir, mensualmente el promedio de excarcelaciones, también si lo analizas en nuestra base de datos, que tiene pues todos los registros de todos los detenidos de por lo menos del año 2014 bien detallado, observamos que el promedio de excarcelaciones es aproximadamente 60 y tantos mensuales, pero el número de encarcelaciones supera los 70, es decir, más el número de personas nuevas que entran a la cárcel en promedio mensual que el número de personas que salen de la cárcel también como presos políticos
mensualmente. Y ese es el gran problema que se plantea, y esa sería pues mi respuesta concreta a tu pregunta. Pues el problema de represión y de la persecución política, de la prisión política continúa, inclusive ha aumentado, al menos numéricamente, o cuantitativamente, y también cualitativamente en el año 2018. En cuanto a los militares, se mantienen 80 militares dentro del número 261 como presos políticos. Ha habido la mayoría de las detenciones que han ocurrido este año son relacionadas con estos supuestos planes conspirativos que tienen diversos nombres. El número de personas o de civiles presentados ante tribunales militares, el problema de los civiles presentados ante tribunales militares continúa. Estamos hablando de 806 civiles que ya al día de hoy, desde el año 2017, presentados ante tribunales militares, y sigue este esquema de persecución. Nosotros, como más acudimos a tribunales militares, a Fuerte Tribuna, por ejemplo, en Caracas, que a tribunales ordinarios. Allí, cierto, yo estuve por allá y diariamente los equipos del Foro Penal tanto personas allá, como es el caso que van a ser presentados y que nos llamaron para su asistencia pues en tribunales militares, y todavía no han sido presentados. Es decir, el problema continúa. Gracias, Alfredo Romero, por atendernos, acompañarnos, abogado, director ejecutivo del Foro Penal Venezolano. Hacemos una pausa y ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Diario de entrenamiento. Uno de los elementos básicos de un programa de ejercicio es la planificación. Desde qué días de la semana voy a entrenar hasta lo que vas a hacer en cada uno de esos días, tiene que tener un espacio en tu agenda. En estos tiempos existen mecanismos económicos que nos pueden ayudar a entrenar. Un diario de entrenamiento. Llevar anotaciones de tu plan de entrenamiento te permitirá variar la intensidad de ejercicio entre cada uno de los días necesario para mejorar tu rendimiento y no estancarte, incluir ejercicios para favorecer tu recuperación muscular, por ejemplo, hacer yoga un día a la semana después de un pico de intensidad en tu deporte, vigilar el cumplimiento del necesario día de reposo absoluto que permitirá que repongas tus energías para desarrollar cada vez más fuerza. Para los que nos gusta la prevención de lesiones, llevar un diario de entrenamiento te permitirá notar el momento exacto en que empezó a doler un músculo o una articulación, por lo que tomarás medidas de recuperación más rápidas. Lo mejor, resaltar tus progresos en el entrenamiento. En cada día has logrado un objetivo, escríbelo, celébralo y continúa sin perder el foco. Así como tienes una agenda de trabajo, hagamos una paralela, una agenda de salud, donde la cita más importante es contigo. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, Global Therap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9087. Global Therap y despídete del dolor.
Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de la situación de los presos políticos, lo que está ocurriendo en el helicoide, a ver si tenemos suerte para conversar con la doctora Andrea Santa Cruz, abogada, profesora de la UNIMED, defensora de los derechos humanos. Ella forma parte del equipo que defiende a los policías de Chacao que se encuentran en el SEBIN. La diputada Elsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Política Interior, que hace 23 minutos que le informaban familiares de Fred Mavares, uno de ellos, que acaba de ser sacado del SEBIN, esposado y en una camioneta. No tienen información de en dónde fue llevado. Exigen respuesta a Delcy Rodríguez como responsable del SEBIN, ahora al frente de la vicepresidencia. Efectivamente, lo comentábamos con nuestros invitados anteriores, Fred Mavares, policía de Chacao, grababa un video que se publicó en las redes sociales donde daba las razones de esta protesta. Volvimos a tomar, decía él, las instalaciones del SEBIN con la finalidad de que seamos escuchados. Me dicen que ya tenemos a la doctora Andrea Santa Cruz. Gracias por atendernos. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muchas gracias. Bien, doctora Santa Cruz, en principio confirmar esta información que publicó la diputada Elsa Solórzano sobre el supuesto traslado de Fred Mavares. Fue sacado del SEBIN, decía ella, esposado y en una camioneta, pero no hay información cierta. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, la información extraoficial que se maneja en este momento es que efectivamente a Fred y a Reggie los trasladan, pero no sabemos a dónde. Es la situación actual, ya que he podido obtener a través de la familia, es que alguien les dijo que los habían sacado del helicoide, pero no saben a dónde. Y bueno, evidentemente el nivel de preocupación es muy alto, porque estas son personas con boleta de libertad que no tienen que ser trasladados a ningún sitio, sino ser simplemente liberados. Justo quería preguntarle, doctora, porque ustedes, hablo de su persona, Génesis Dávila, Rafael Quiñones, Ahmed Quiñones, acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, me corregirá si me equivoco, para denunciar los tratos crueles e inhumanos a los cuales habían sido sometidos los policías de Chacao, que por cierto tienen boleta de excarcelación desde el 8 de agosto de 2016, ¿correcto? Efectivamente, no solo por el tema de los tratos inhumanos y degradantes y las torturas, sino también por la violación grave al derecho a la libertad que implica mantener a una persona privada arbitrariamente de su libertad a pesar de tener boleta de excarcelación. Ahora, ¿cuál es la justificación de una situación de esta naturaleza? Tengo que preguntarle como abogada defensora, ¿quién asume la responsabilidad de pasar por encima incluso de las órdenes de un tribunal? Bueno, el Estado venezolano, en la medida en que estos son funcionarios o agentes del Estado, el Estado venezolano es el responsable por las violaciones de derechos humanos que esto implica. Y bueno, por eso se hizo una denuncia ante la Comisión Interamericana para que la Comisión pues señale que efectivamente el Estado es responsable. Lamentablemente en este momento el caso no trascendería hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la denuncia que hizo Venezuela del Pacto de San José, con lo cual pone en desventaja a las víctimas del Estado en Venezuela. Pero en principio el Estado venezolano, y eso no significa, y como son violaciones graves de derechos humanos, son hechos que no prescriben y que todo aquel que haya participado en esa violación
pues está incurriendo en un delito que podrá ser perseguido siempre. Ahora, doctora Santa Cruz, ¿a qué tratos crueles e inhumanos hacían referencia ustedes cuando elevaron denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, en el año 2016, en el caso particular de Reggie y otros 5 funcionarios, ellos fueron sometidos a torturas dantescas. En el caso de ellos, les colocaban bolsas plásticas en la cara o en la cabeza y les echaban un insecticida en aerosol. Les colocaban electricidad, los golpeaban con bates. Eso fue algo de lo que se señaló en esta denuncia. Y también se señaló que eso lo escuchaban todos los compañeros. En el caso de Fred, a él no lo sometieron a las torturas, pero escuchaba todo lo que hacían contra los compañeros y luego funcionarios pasaban y les decían, ustedes son los próximos. Con lo cual eso se convertía en tratos inhumanos y degradantes para quienes no estaban siendo directamente torturados, pero eran amenazados con que eso les iba a ocurrir. Ahora, doctora Santa Cruz, ¿cuántos policías de Chacao continúan detenidos o retenidos en el SEBIN? En este momento solo Fred Mavares y Reggie Andrade. Ellos eran 14, por razones que absolutamente son ajenas al derecho, liberaron a 12 nada más y dejaron a 2, que son Reggie y Fred. Debieron haber sido liberados todos y debieron haber sido liberados el 8 de agosto de 2016 y no el 23 de diciembre del año 2017, como efectivamente ocurrió para los 2. Hace algunos minutos, doctora, Alfredo Romero del Foro Penal nos decía que tenía la información extraoficial de que la protesta había cesado. Él no podía corroborar esta información. ¿Qué sabe usted al respecto? ¿La escuchamos? La verdad es que en este momento la información no es definitiva y no quisiera dar una información que no manejo con precisión porque podría estar afectando lo que esté ocurriendo dentro del helicoide. Y a propósito de lo que dicen los tribunales, en torno a la orden de liberación que ya fue emitida, es decir, guardan silencio a la luz de la actitud que ha asumido la autoridad de mantenerlos a ellos en el helicoide. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, los tribunales en Venezuela, en caso del tribunal que emitió la orden, la ha ratificado en 3 oportunidades. Lamentamos que no tengan ninguna otra actuación para lograr la ejecución de su orden. Y la información que recibimos, por ejemplo, en Fiscalía, porque esto es una privación de libertad y se ha denunciado ante la Fiscalía, y la Fiscalía lo que nos dice es que, que tenemos que entender que el SEBIN prácticamente está más allá del bien y del mal, y que en Venezuela no vamos a obtener realmente ningún tipo de justicia, y por eso es que se acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Eso se lo han dicho ustedes en los tribunales? No, en la Fiscalía. ¿En la Fiscalía actual? Sí, en la Fiscalía en general. Doctora, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Era Andrea Santa Cruz, abogada, profesora de la UNIMED, defensora de derechos humanos, formó parte del equipo que defiende a los policías de Chacao. La información que ella comparte con nosotros es que de manera extraoficial, aparentemente sí, fueron trasladados los 2 efectivos que permanecían en el helicoide, pero habrá que corroborar esta denuncia que, por cierto, también publicaba en su cuenta en Twitter hace algunos minutos la diputada Elsa Solórzano. Ella decía, me informan familiares de presos políticos Fred Mavares, uno de estos policías de Chacao, que acaba de ser sacado del SEBIN, esposado y en una camioneta. No tienen información de dónde fue llevado, exigían respuesta a Delcy Rodríguez como responsable del SEBIN. A esta hora hacemos una nueva pausa, al regreso más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. Central Madeirense. Son más frescas. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Cerramos con información, con mensaje. Tribunal Superior de Brasil negó nueva solicitud para liberar a Lula, uno de los expresidentes que en la región, saben ustedes, es procesado por distintas causas, y decíamos a manera de opinión personal que, bueno, por esta razón se aferran de esa forma al poder. Las divergencias surgieron cuando el juez Rogerio Fabretto de Guardia el fin de semana en el Tribunal Regional de la Cuarta Región aceptó un habeas corpus presentado a favor de Lula. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Brasil negó este nuevo pedido de libertad para el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva y cuestionó la competencia de este juez, que el domingo 8 de julio ordenó sin éxito la excarcelación de este político brasileño, por cierto, socio, aliado de la actual administración en Venezuela. Argenis, ¿qué dicen los oyentes a través del sistema Dilo? Se comunica un usuario del metro de Caracas, Raúl Castro, y denuncia que hay un retraso en la línea 1 en dirección a Palo Verde y viceversa, y la mayoría de los trenes están sin aire acondicionado. Irma Gil desde La Pastora. Jorge Rodríguez prometió un bono fijo a los jubilados del Canal 8 hace 5 meses y el jefe de personal dice que el ministro no da respuestas. Heriberto Sojo de las Adjuntas. ¿Hasta cuándo esta gente que solo se ha ocupado de destruir a Venezuela van a seguir con su cadena de mentiras? Nos dice otro oyente, un incremento en el servicio de aseo urbano en el municipio de Sucre elevó la tarifa de 15.000 bolívares en mayo, 125.000 en junio y peor en los comercios de cientos de miles de millones. Orlando Cabrera desde Petare. Y otro oyente, Fanny López, Diosito, yo sé que tu tiempo es perfecto, pero deberías echarte una apuradita con lo de Maduro. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Benestares en la dirección general de la estación. De Willy Arcaya en la gerencia de producción. En la redacción, Jackson Vargas. En la producción del espacio, Marilia García y Jessica Varela. En los controles, César Arteaga. Frente a los micrófonos, María Alejandra Trujillo. Y Argenis Barreto. Feliz día. Feliz día para ti. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.